visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. El siguiente versículo según algunos indica que Jesús fue creado, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? La respuesta está dada en la misma pregunta, al decir dijo Dios jamás, o sea que jamás lo dijo. La respuesta entonces es: a ninguno. Los ángeles no son engendrados, los ángeles fueron creados. Esto es una gran diferencia, porque algunos creen que Jesús es algún tipo de ser especial espiritual enviado como Mesías, otros creen que es un arcángel, como uno de los principales príncipes mencionados en Daniel, pero que no es Dios, sino un arcángel, como Miguel, quien es un principal, pero no el único, sino uno de los principales según Daniel 10:13, que dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Miguel no es el único principal, sino uno de los principales, puesto que hay más según Daniel. Jesús, en cambio, es el principal de toda la creación, el único, como vimos en el capítulo 1 de este tema. Tampoco Dios a ningún ángel jamás le dijo: mi hijo eres tú, y jamás le juró que le sería por padre, y que alguno le sería a él por hijo. Porque Jesús no es creado, Jesús es el Hijo engendrado. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero momento, ¿por qué decimos un Jehová se hizo hombre, como si hubiera más de un Jehová si no dice eso? Aunque no dice eso, es a lo que se refiere, pues dice que Jesús, aunque tenía forma de Dios, no de un Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y siervo, pero antes de esto, tenía forma de Dios, refiriéndose al único Dios, y esto equivale a decir que tenía forma de Jehová. Más allá de nuestra apreciación, será la palabra quien debe ratificar esto. Veamos cómo un Jehová nombrado en el Antiguo Testamento es al que ahora conocemos por Jesucristo el Mesías. Prestemos atención y veremos que hay más de un Jehová, y uno habla de otro en ocasiones. Jeremías 23 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Puede ver dos Jehovás nombrados allí. Sigamos viendo a más de un Jehová actuando. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Escuchó? Un Jehová le dice a Satanás, que otro Jehová lo reprenda. Juan 1:18 dice claramente refiriéndose al Padre: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También lo dijo Jesús. Juan 5:37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. En este versículo hay dos mensajes. En cuanto a la voz, Jesús se refiere al oído espiritual, porque aún oyéndolo literalmente no lo oyeron. El ejemplo está en el bautismo de Jesús cuando el Padre, delante de una muchedumbre dijo, o sea se oyó su voz, este es mi Hijo amado, pero aunque lo escucharon, no lo escucharon, porque no creyeron que Jesús fuera su Hijo. Otro ejemplo es en la transfiguración de Jesús, cuando el Padre con voz audible dice, he glorificado mi nombre, claro en Cristo Jesús, pero al no creer en Jesús y aunque oyeron la voz del Padre diciendo esto, en sentido espiritual no oyeron que Él glorificaba su nombre en su Hijo, pues no creyeron en el Hijo. Y así otros ejemplos más, en cuanto a la voz del Padre. Ahora en cuanto a verlo, escuchemos los mensajes tajantes, de que ver al Padre en su estado natural, puede provocar la muerte de un ser humano normal debido a su gloria. Veamos esto cuando Moisés le pidió ver su rostro y, Jehová, a quien identificamos como el Padre, le dijo que no era posible. Recuerde, Moisés le pide ver el rostro a Jehová y Jehová le responde. Éxodo 33:20 Jehová le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Esto deja claro, que al Padre Jehová, nadie le ha visto, ni ahora, ni antes ni nunca como humanos. Ahora notamos que Jehová no puede mostrarle su rostro para resguardar la vida de Moisés, pero en el verso 11 de este mismo capítulo dice algo intrigante. La pregunta es por qué Jehová si dice que nadie puede ver su rostro, ahora nos dice lo siguiente. Verso 11. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. El término como quien habla con un amigo, deja claro que lo hacía de forma natural, sin problemas, como quien habla con otra persona, cara a cara. La respuesta a esto es clara, esto indica nuevamente, que el Jehová que hablaba cara a cara con Moisés, no es el mismo Jehová que le dijo que no podía ver su rostro, porque moriría. Nuevamente se presentan dos Jehovás. Si seguimos esta línea, de que a Jehová no puede vérsele, nos obligamos a preguntar entonces a quién vio Isaías sentado en un trono. ¿Será que vio al Jehová que hoy identificamos como el Hijo? Recuerde, al Padre no podía vérsele, e Isaías sabía esto, y por eso temía morir. Él sabía de la historia de Moisés, lo que no percató es que estaba viendo al Hijo, y por eso, al haberlo visto no murió. Veamos. Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se da cuenta que se está alabando a uno que se le llama Jehová, y que sus ojos lo han visto y teme por eso morir, por eso dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero él no muere, claro, porque a quien ve es al Jehová que hoy llamamos Hijo, no al Padre. Algunos aquí, al no encontrar manera de negar esta verdad, o sea que se nombran a más de un Jehová en diferentes pasajes, alegan que Isaías está viendo una visión, que no está viendo con sus propios ojos, en el sentido que ve a Jehová, pero porque es solo una visión, ya que a Jehová no puede vérsele. Para ellos Jehová es solo el Padre. Ellos saben que claramente Isaías dice ver a Jehová, pero el problema que tienen es que también saben que Jehová no puede ser visto. No pueden dar lugar a que se esté viendo a alguien también llamado Jehová, y este alguien llamado Jehová pueda tratarse del Hijo. Por eso tratan de explicar que se debe a que Jehová es visto pero solo en visión.
Claro que es una visión, pero la mala noticia que tienen es que hay un Jehová, el mismo que vio Isaías con sus ojos literalmente, que aclara esto. Distingue visiones de realidad, para que no quede duda. Números 12:6 deja por el piso este falso argumento. Escuche lo que dice Jehová. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Recuerde por favor, un Jehová le dijo a Moisés que no era posible que vea su rostro. Pero otro Jehová está diciendo que con él hablará cara a cara. Esto concluye que la palabra muestra a más de un Jehová con distintas cualidades. Este Jehová, al cual los hombres sí pudieron ver, es el que se hizo carne. Podemos verlo en la antigüedad, comiendo con Abraham, haciendo llover fuego de parte de Jehová desde los cielos. Vea este versículo y comprenderá la pluralidad de Jehová siendo un solo Dios, donde convive más de un Jehová. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahora espere un momento, quizá alguna versión ponga entre corchetes el ángel de, para desviar esta verdad. Y aunque el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento sea ese Jehová, o sea el Hijo, ellos intentan desviar haciéndolo un ángel en el sentido de un ser espiritual creado, como tradicionalmente ellos se imaginan a los ángeles. Pero sepa, que estos mismos supuestos traductores, aclaran que la palabra entre corchetes, no existe en el original. Ellos mismos reconocen, que lo introducido en este texto, o sea el ángel de, no está en el texto original. Saque usted entonces la palabra entre corchetes, y leerá que un Jehová hizo llover fuego de parte de otro Jehová. No hay aquí ángeles, en el sentido que ellos quieren hacerlo ver, en medio de este tema. Solo dos Jehovás. Aclarado esto, podemos ver que hay más de un Jehová, por eso me refería que un Jehová, Dios, se hizo carne, y no estimó ser igual a Dios, o sea igual a Jehová. Filipenses 2:6, está aclarando esto, recuerda que la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, por lo tanto el apóstol, inspirado por ese mismo Espíritu nos explica esto, diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, repito, igual a Jehová para que tomes dimensión de lo que se está hablando, y prosigue, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, o sea este Jehová, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Continúa, por lo cual Dios, o sea el Jehová al cual no podía vérsele el rostro, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o sea el Jehová hecho hombre, para gloria de Dios Padre, el Jehová que no pudo ser visto. Como vimos, a ningún ángel jamás Dios lo engendró, sino que los creó. Pero también dijimos que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es quien identificamos como el Hijo hoy, en la actualidad. ¿Cómo puede ser el ángel de Jehová el Hijo, si Dios está diciendo que a ningún ángel jamás le dijo: Hijo mío eres tú? El versículo 6 dice, que cuando introduce al Hijo primogénito en el mundo, pide que todos los ángeles le adoren, otras versiones vierten le rindan homenaje para quitar la deidad de Cristo, pero no es ese el punto es que los ángeles son inferiores al Hijo, por eso Dios pide que le adoren, o rindan homenaje, puesto que Él es superior a ellos. En el verso 7, expresa esta diferencia entre el Hijo y los ángeles. Entendamos entonces, lo referente al ángel de Jehová. Como sabemos, ángel es una palabra griega que deriva del hebreo malach, y esta significa enviado. A la vez, el término de enviado, o sea ángel o malach, en la Biblia puede estar sujeto a seres espirituales, hombres o el mismo Dios como enviado. Entonces el término, el ángel de Jehová, significa el enviado de Jehová. A esto se refiere Isaías 48:16, donde dice: y ahora el Señor Jehová me envió, y su espíritu
Es por esto que encontramos en el Antiguo Testamento la expresión, el ángel de Jehová, porque deriva de enviado, y esa expresión se refiere al enviado de Jehová. Hoy a ese enviado le conocemos por Jesucristo, o en hebreo Yehoshua, es el mismo enviado, pero de una manera distinta en el Nuevo Pacto. El artículo él le da una característica exclusiva y única, como es la del Hijo único de Dios, a diferencia del artículo indefinido un, que no diferencia entre muchos, sino que individualiza a cualquier ser como un enviado más de Dios. Se le llama así, no porque sea un ángel como lo imaginamos, sino porque es él, el enviado especial. Lo que trae confusión aquí, es el término ángel. Observa el siguiente versículo donde en el original se está nombrando como ángel a un ser humano, no porque sea un ser espiritual, sino porque es un mensajero. La palabra hebrea usada es malach, que en griego es ángel y en español es mensajero. Job 1:14. Y vino un mensajero a Job. Este mensajero humano no es un ángel en el sentido tradicional que entendemos por ángeles como seres espirituales, pero se podría traducir, entonces vino un ángel a Job y le dijo. Sería lo mismo, pero cambiaría la interpretación, ya que creeríamos que se refiere a un ser espiritual, no a un hombre. De la misma forma, como no es lo mismo un hombre a lo que entendemos por ángel, tampoco lo es el ángel de Jehová a lo que entendemos por ángel, son cosas distintas. En la traducción se deja la palabra el ángel de Jehová, en lugar de mensajero o enviado, para que se entienda que es un ser espiritual, que no es un hombre, pero la diferencia con el resto de cualquier otro ser espiritual nombrado como ángel, es que éste se autodenomina Dios, diciéndole a Moisés yo soy el Dios de tus padres, corrobore esto en Éxodo 3:4. El ángel de Jehová es el Hijo y se identifica como Jehová a sí mismo en muchos versículos, y lo más extraordinario, y que pocos notan, es que desde su boca sale por primera vez el nombre, Jehová Jehová o Yahweh como lo conocemos hoy en día. Pues fue él quien le reveló por primera vez este nombre a Moisés, no lo había hecho con los patriarcas que estuvieron con él, pero sí a Moisés le reveló su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre acrónimo que conocemos hoy, Jehová, o sea yo soy. Señores, el término ángel de Jehová se refiere al enviado de Jehová, sin tener nada que ver con ningún tipo de ángel como normalmente imaginamos. Puede ver a Moisés, a Abraham, Isaac, Jacob, la egipcia Agar, a Manoah, Josué, Gedeón, Isaías, etc., viendo y hablando con un ser identificado como Jehová, y en su defecto como el enviado de Jehová, o sea el ángel de Jehová, enviado por su padre Jehová quien porta el mismo nombre. Este era, según Pablo, de quien todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. O sea Cristo era quien los guiaba según Pablo, y en Éxodo 13:21 a este le llama Jehová, diciéndonos que era Jehová quien los guiaba en una columna de nube. ¿Notó? Cristo es ese Jehová que guiaba al pueblo, según Pablo. Si quiere ver más al Jehová que luego conocimos por Jesús en el Nuevo Pacto, vea lo que dice proféticamente él mismo en Zacarías 11:12. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Oyó? Jehová está diciendo que por él pagaron 30 monedas de plata. ¿Le es familiar esto? Usted sabe por quién se pagó 30 piezas de plata. Fue por Jesús, que es el mismo Jehová que habla en el libro de Zacarías. Este Jehová siempre estuvo allí, desde tiempos antiguos, era quien paseaba en el huerto, quien obró en la creación con el Padre y su Espíritu, etc. Por eso Juan 1:1 le llama el Verbo, y nos dice que en el principio era el Verbo, pero no nos dice que en el principio era el Hijo, porque el Evangelio de Juan nos quiere hacer notar que el Verbo era, no que llegó a ser. Era, se refiere a una unión eterna e inseparable. Al decir que era con Dios, Juan nos quiere decir que cuando Dios era, en el momento que fuere, el Verbo también era con él. Nos dice además que era Dios, no un Dios menor como algunos interpretan, ya que no hay dioses fuera de Dios, según Jehová que dice que no hay Dios fuera de él, que no fue ni será creado ninguno. Solo hay un Elohim, examine que es un solo Elohim en hebreo, y comprenderá a qué se refiere, no hay dioses fuera de Dios. Juan más adelante nos habla de la encarnación del Verbo y utiliza un término muy diferente. Aquel Verbo fue hecho carne.
Esto quiere decir que Cristo era Dios, Elohim, por toda la eternidad, pero que llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia. Este mismo Dios, de quien se dice que se despojó a sí mismo de su condición, que se hizo semejante a los hombres, y se humilló hasta lo más bajo, siendo crucificado y contado entre los transgresores según Isaías 55. Este es Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre, varón de dolores, quien vino a publicar este decreto, diciendo en el Salmo 2, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él vino a publicar esto, pero muchos no le creyeron. Este enviado, el Mesías, vino a decirnos que había un Padre y que Él era su Hijo. Que este es el Evangelio, el mensaje publicado, el decreto dado a conocer. Los religiosos entendieron su mensaje aunque no lo aceptaron. Ellos captaron que Jesús decía ser el Hijo de Dios y esto equivalía a decir que era Dios como su Padre Jehová. Ellos claramente entendieron esto y le dijeron, no por buena obra te condenamos, sino porque siendo hombre, te haces igual, repito, igual a Dios. Jesús les quería mostrar que Él era Dios como su Padre, que venía a salvarlos, y solo Jehová salva. David entendía esto y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ahora en Hebreos 1:5 el apóstol profundiza en el Salmo y escribe, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez. Yo seré para él padre, y él será para mi hijo, pero ¿cuándo? La respuesta es clara, luego de resucitar. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre, exalta al Hijo y ordena que toda la creación lo haga también. Que ésta le reconozca como tal por su sacrificio en condición de hombre y exige que todos los ángeles le adoren. Jesús le dijo al Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes al lado tuyo. El Padre accede y lo sienta a la diestra de la majestad. Esta posición no se refiere a un lugar físico, o sea a la derecha, sino que diestra, aquí, se refiere a poder, la diestra es el brazo poderoso de Dios, es el poder en sí. Puesto que hay un solo trono, no dos, o sea un solo Dios, donde reina desde ese único trono refiriéndose a un solo poder. Es a esta posición donde vuelve el Hijo junto al Padre, siendo engendrado como tal, como el Hijo del Hombre resucitado y glorificado. En este versículo se nos dice que el que está a la diestra es el Hijo, pero en el Salmo 110:5 el que está a la diestra es el Padre. Esto aclara que no se está hablando de un lugar físico, o sea a la derecha, sino a una posición de poder de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu en el mismo lugar, sobre un único trono, sobre toda la creación, según Apocalipsis 5. Allí se muestra un solo trono, que hay uno sentado, el Padre, pero también en medio del trono está el Cordero, o sea el Hijo, y también el Espíritu representado por 7 ojos, porque todo lo ve y está en todo lugar. Ahí están sobre el único trono, sobre el único poder. Yo te engendré hoy no se refiere a que el Hijo fue creado, al decirle seré por Padre se refiere a un futuro, ese futuro se cumplió en la consumación del plan de salvación. Allí se engendra la salvación del hombre por medio del Hijo, cuando éste lleva sobre sí el pecado de toda humanidad, eliminando la condenación establecida para el hombre. El Verbo fue predeterminado antes de la fundación del mundo para esta misión. Proféticamente fue el Verbo el que dijo, heme aquí, envíame a mí. Él es el enviado, el Mesías, el Cristo. Fue engendrado como hombre mediante el Espíritu, reconocido como Hijo del Hombre y de Dios públicamente por el Padre durante su ministerio sacerdotal, y exaltado como tal ante toda la creación al vencer el pecado y la muerte. Este es el Hijo engendrado, por eso pide el Padre que todos los ángeles le adoren. Y dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.